Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a dar comienzo a la comisión fijada para el 14 de septiembre a las 10 horas con el siguiente orden del día que paso, el señor secretario, si lo tiene a bien, de lectura del orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos, señores diputados. Paso a ver el orden del día. Punto 1, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Punto 2, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Punto 2.1, pregunta 228. ¿Qué actuaciones va a poner en marcha la Junta de Extremadura para contrarrestar las cifras de la EPA del segundo trimestre del año que sitúan a nuestra región como la comunidad autónoma con mayor desempleo juvenil, alcanzando el 62%? Formulada por doña María Isabel Gil Rosiña. Pregunta 2.2. ¿Qué acciones está desarrollando el Instituto de la Juventud de Extremadura para poner en marcha el nuevo alquiler a jóvenes anunciado por el presidente de la Junta de Extremadura en el debate de orientación de la política general? Formulada por doña María Isabel Gil Rosiña. Pregunta 3.23. ¿Qué valoración hace el Instituto de la Juventud de Extremadura de las nuevas tasas universitarias que pagarán los jóvenes de la región que se matriculen en la UEX? Formulada por doña María Isabel Gil Rosiña. Punto 3. Solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. 3.1. Solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara de la ilustrísima señora directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura a los efectos de informar ante la Comisión de Acción Exterior, Juventud, Deporte y Comunicación sobre la elaboración del cuarto Plan de Juventud de Extremadura. Punto 4. Propuestas de impulso ante comisión. Punto 4.1. Propuestas de impulso ante comisión, instando al Gobierno de Extremadura a eximir del pago del precio público del carné joven europeo a los jóvenes que se encuentren internos en los centros de acogida de menores y de cumplimiento de medidas judiciales existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura, formulada por 3 diputados del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos pues al primer asunto. Le pido aprobación de si procede el acta de la sesión anterior. ¿Manifiestan sus señorías alguna objeción al acta? Pues queda aprobada por asentimiento. Al segundo apartado, preguntas con solicitud de respuesta ante comisión. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a la directora general del Instituto de la Juventud que comparece esta mañana en comisión por el Grupo Socialista que le interpela en este caso. Bienvenida a esta comisión. Y pasamos pues a la pregunta 228 formulada por la diputada del Grupo Socialista Regionalista, doña Isabel Gil Rosiña. Tiene su señoría la palabra por tiempo máximo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, diputados y diputadas. Retomamos ya las comisiones en este nuevo periodo de sesiones y también quisiera yo darle la bienvenida a la directora del Instituto de la Juventud. Le preguntamos por qué actuaciones va a poner en marcha la Junta de Extremadura para contrarrestar unas cifras que son alarmantes, que son dramáticas y ante las que hay que actuar hoy mejor que mañana, que son esas cifras correspondientes al segundo trimestre de EPA, situando el paro juvenil en torno a un 62% en Extremadura. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora diputada. Para responder tiene la palabra doña Rosa Aguilar por tiempo de 10 minutos. Vale, muchas gracias. Rosa Álvarez, no hay ningún problema. Buenos días, presidenta, señorías. Es cierto que nos encontramos con un problema, ya debemos saber también
que las soluciones, pues desgraciadamente, no se consiguen de un día para otro y que, como tantas veces ha dicho el presidente Monago, no nos podemos quedar en el regate corto y pensar en construir una estructura completa, pues para un presente y un futuro mejor para nuestros jóvenes. Desde el desempleo juvenil, pues es un problema gravísimo, fruto de la difícil situación que atravesamos en nuestro país y que con el que no valen ni los partidismos ni las demagogias. Es un problema de Estado para el que deben buscarse soluciones de manera urgente y necesaria. El Gobierno de Extremadura, el Gobierno regional, lleva un año trabajando en medidas que permitan paliar la situación, empezando por la baja formación y la falta de experiencia profesional con la que se encuentran, pues, muchos de nuestros jóvenes. Y en este sentido, este Gobierno busca compatibilizar la generación de empleo con la cualificación de los jóvenes, así como la adquisición de experiencia profesional mediante la formación de las prácticas en empresas. Y para ello, el Plan 3E, la gran apuesta por el empleo de este Gobierno de Extremadura, pretende cambiar el modelo productivo de la región, y eso pasa necesariamente por la mejora del nivel educativo y formativo. Prueba de ello es la regulación del programa de escuelas profesionales de Extremadura, cuyo objetivo es, como sabe, dotar a la formación profesional de un carácter dual práctico-teórico y que se acompañe de un compromiso de inserción laboral. En estas líneas se firmó el primer convenio con una empresa para poner en marcha la FP Dual, acuerdo por el que los alumnos del ciclo formativo de mecanizado del Instituto Cristo del Rosario de Zafra realizan prácticas con un contrato de verano en la empresa de DITER de esta localidad. Práctica que se está aumentando, se está trabajando para extenderla por toda Extremadura. Por otro lado, se aprobó en Consejo de Gobierno del 15 de junio las modificaciones de los decretos que establecen el currículum de educación primaria y el de educación secundaria obligatoria para introducir contenidos relacionados con el emprendimiento. Y el objetivo no es otro, repito, que dar herramientas de trabajo y experiencias a nuestros jóvenes a la hora de enfrentarse al mundo laboral. Otra de las medidas que este Gobierno ha puesto en marcha es la acción de las oficinas de emancipación joven del Instituto de la Juventud con los talleres de emprendimiento, idea de una empresa y los cursos sobre búsqueda activa de empleo o elaboración de currículum europeo. Todas estas medidas que acabo de explicarles y muchas otras que están enfocadas a acabar con el paro juvenil, porque la solución no es teórica sino práctica, y por eso son medidas necesarias de reforma y medidas que tanto se empeñan ustedes en criticar. Desde el Gobierno de Extremadura seguimos trabajando todos los días y de forma unida con el resto de consejería para trabajar y paliar el desempleo juvenil. Muchas gracias, señoría. Pues muchas gracias, doña Rosa Álvarez. Discúlpeme por el error. Y tiene la palabra nuevamente la señora diputada doña Isabel Gil Rosiña. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias también a la directora general por su respuesta. Acababa su intervención diciendo que el grupo de la oposición lo que se empeña es en criticar las acciones y las medidas puestas en marcha desde el Gobierno, ¿no? Lo que se empeña el grupo de la oposición es hacer su trabajo, el de diputados, ¿verdad?, ahora tan cuestionado, y quienes lo cuestionaban ahora lo quieren defender y arreglar. Entonces yo le pregunto qué está haciendo la Junta de Extremadura para contrarrestar una cifra alarmante, que es la de 164.300 parados en esta región, un 33% de parados en esta región, y en torno al paro juvenil se estima el 62% en esta región. Y me dice lo mismo que dijo la responsable de empleo en Extremadura, que es la vicepresidenta teniente, que esto ahora es un tema de Estado y no un tema para debatir y hablar en la Asamblea de Extremadura. Yo no voy a desistir, señora directora del Instituto de la Juventud, y cuantas veces estime necesaria, por el bien de esta región y de los jóvenes, yo le voy a preguntar aquí, como ya he hecho, aunque usted no me conteste, por todas y cada una de las acciones que esa panacea, esa piedra angular para el Gobierno de Extremadura, que se queda solo en un título, que es el Plan 3E, está dando de soluciones a los jóvenes parados y a los jóvenes frustrados que tienen que abandonar la región porque aquí no encuentran una salida, porque aquí no son capaces de entrar en el mercado laboral.
Formulé una interpelación en el Pleno de la Cámara. Ningún dato me dio la máxima responsable de las políticas de empleo en Extremadura, que es la vicepresidenta teniente. Le formulé esas preguntas a usted aquí y nada me contestó. Y le formulé las preguntas por escrito a la Junta de Extremadura y nada me contestó. Vuelvo a pedirle que me diga, a la línea de financiación de microcréditos recogidos en el Plan 3G, ¿cuántos jóvenes en este año ya de vigencia que lleva el Plan 3G se han acogido? Vuelvo a pedirle que me diga la cifra que conoce la Junta de Extremadura sobre los jóvenes que han retornado al sistema educativo y que abandonaron el sistema educativo de manera prematura para irse a la obra, para irse a trabajar en el ladrillo. Y ahora no tienen ni la educación secundaria obligatoria ni tienen el ladrillo. Le pido que me diga la cifra que baraja la Junta de Extremadura sobre cuántos jóvenes han retornado al sistema educativo, que ha comenzado hoy con bastantes problemas respecto al transporte escolar, por cierto. Le pido que me diga cuántos se han matriculado este año en el programa de cualificación inicial profesional, ese que a ustedes no les gustaba. Y le pido que me diga también, por favor, cómo se puede defender de una manera tan apasionada la formación profesional y acaban de fusionar la Dirección General de Formación Profesional con la de la universidad, para que así el director general, que asuma ahora esa nueva competencia, pues pueda dedicarle a esto que ustedes estiman que es tan importante, la formación profesional en la universidad, en una misma dirección general. Pero claro, había que sacar algo del presupuesto para pagarle al 9º consejero. Pero espero que usted ahora me diga los datos que yo le estoy diciendo. Me hablaba usted de que una de las cosas más importantes es, a través de las oficinas de emancipación joven, esa búsqueda activa de empleo. Esa búsqueda activa de empleo que imaginamos que responde a las políticas activas de empleo, lo que vienen denominándose políticas activas de empleo, esa que los socialistas hemos denunciado que cuentan con un 56% menos del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado, desde que gobierna el Partido Popular, que tampoco quiere a esta tierra y a Extremadura. Me imagino que ya habrá empezado en este curso universitario que va a comenzar en los próximos días ese programa de formación de alta cualificación para los jóvenes universitarios en Extremadura. Me gustaría que me dijera, porque así lo recoge la piedra angular de su gobierno, que es el Plan 3G, cuántos jóvenes, qué características tienen estos cursos, de qué presupuesto está dotado, qué materias trabaja, en qué vamos a especializar a nuestros jóvenes para que tengan una alta especialización de cara a reinsertarse cuando dejen de ser universitarios en el mercado laboral. Y sobre todo, la pregunta que con más alegría recibí de la Junta de Extremadura cuando la formulé por escrito es aquella que me decía que la Junta de Extremadura estima insertar en el mercado laboral en la región, a través del Plan 3G y las medidas que contiene el mismo, 60.888 jóvenes. Esto se lo pregunté hace 2 meses. Ha transcurrido el verano, si ya hay una cifra que usted me pueda decir, por pobre que sea o por humilde que sea, le aseguro que yo la celebraré, pero de esos 60.888 espero que me diga cuántos se han reinsertado y espero que no sea esos que responden a la contratación precaria de verano, en la que muchos jóvenes son titulados universitarios de una ingeniería, por ejemplo, y trabajan durante el verano de camarero en un bar, que es un oficio muy respetable y muy digno, pero usted me dirá si ese es el futuro que queremos para los jóvenes en Extremadura. Por lo tanto, con esta pregunta de cifras dramáticas que usted ahora dice que son de Estado, y yo le digo que son consecuencia de las políticas nefastas del Gobierno del Partido Popular, del señor Monago, la pregunta clara que yo le hago, además de que me concrete los datos y los resultados que va dando ya ese plan tan buenísimo que es el Plan 3G, es, por favor, si me pudiera decir si el Gobierno de la Junta de Extremadura está ahora mismo en disposición, por querer asumir que esto es un gran problema que tiene Extremadura y también en disposición presupuestaria, de poner en marcha alguna medida específica que luche contra el desempleo juvenil en nuestra región. Y yo le digo que si el Gobierno de Extremadura, a mi juicio y el de mi grupo parlamentario PSOE regionalista, está en disposición de un día para otro de modificar 1 millón de euros para destinarlo a los premios Ceres de teatro en Mérida, está en disposición de modificar crédito para atajar el mayor problema que tiene esta región, que es esa sangría de jóvenes preparados que se van de Extremadura, que es esa cifra dramática del 63% según Tiene que terminar, señora diputada. Según datos EPA que tenemos en Extremadura. Gracias, señora presidenta. Pues muchísimas gracias, señora diputada. Para su turno de dúplica, de nuevo tiene la palabra la directora general del Instituto de la Juventud. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, decir que respeto mucho
su trabajo, el trabajo de cualquier diputado. Respeto que, como dijo en su primer día, que fiscalizan al Gobierno. Creo que sí, que está muy criticado y que debemos demostrar cuál es el trabajo de un diputado, pero sobre todo lo debemos demostrar haciendo las cosas bien. Yo vengo hoy a contestar una pregunta que usted, bajo un protocolo en el Parlamento extremeño, ha registrado. No las preguntas que hoy quiere improvisar o que, hablando del paro, quiere que salgamos de un contexto real para hacer pues un diálogo demagogo. Me habla usted de consecuencias, o que yo he dicho que es de Estado. Hablo de que es de Estado para decir que es un problema global. Claro que somos conscientes, y desde el primer día somos conscientes y trabajamos por el paro juvenil de nuestros jóvenes, de los jóvenes de Extremadura. Le he respondido, no sé si le gusta o no le gusta, como le responde efectivamente a lo mejor la vicepresidenta. Ha dicho que este Gobierno está totalmente unido y que trabajamos juntos por el desempleo juvenil. Por eso coincidimos en la respuesta. Y aquí en mi respuesta le he dicho las medidas que se están aplicando, medidas reales, medidas que se están llevando a cabo incluso con otros entes sociales. El resto de preguntas, de verdad que el Gobierno de Extremadura, el departamento que corresponda, no tendrá ningún problema en contestarle una por una, pero sí le ruego que, para dar y seguir dando una buena imagen y ser profesional en nuestro trabajo, se registren y se siga el protocolo que exige el Parlamento extremeño, que el Gobierno de Extremadura también va a contraprestar con su trabajo. Decía que es consecuencia que el paro juvenil, esos datos escalofriantes y esos datos que aquí es un número, pero que ahí fuera tienen nombre y apellido, es consecuencia de las políticas nefastas del presidente José Antonio Monago. Yo, de verdad, señoría, le pregunto, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes entre 2009 y 2011, cuando la tasa del paro juvenil en nuestra región creció 6 veces por encima de la media nacional? 2009-2011, algunos ya eran diputados. Desde entonces, arrastramos esa herencia y en un año, desgraciadamente, nos hubiese gustado, pero no se pueden cambiar las cosas. Estamos trabajando, estamos aportando medidas que están dando y van a dar su fruto. También entiende que hay ciertas partidas de fondos sociales europeos que iban destinadas al desempleo que nos hemos encontrado agotadas. O sea, que con la situación actual que estamos viviendo, estamos intentando trabajar y poner todos los recursos del Gobierno de Extremadura para paliar y para defender el desempleo juvenil. Me gustaría que me escucharan, si no le importa, señoría. Nuestras medidas y nuestras políticas en materia de desempleo no tienen otro objetivo que acabar con la penosa herencia que nos han dejado. Ustedes, que no hicieron otra cosa sino que quedarse de verdad de brazos cruzados cuando la cola del paro daba la vuelta. Yo creo que si conociese, si viese realmente las medidas que están en práctica y que están ahí fuera ya, entendería lo que estamos haciendo y por lo que está trabajando este Gobierno. No tengo nada más que añadir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora directora general. Pasamos a la siguiente cuestión, a la pregunta 229. Tiene nuevamente la palabra la señora diputada doña Isabel Gil Rosiña. Gracias, señora presidenta. Yo, que ya era diputada del 2009 al 2011 y que respeto mucho los protocolos de la Cámara, me guardaré para la próxima pregunta en materia de empleo, señora presidenta, la respuesta que me gustaría decirle ahora. Y como no puedo aludir a la cuestión de la pregunta anterior, sí estoy encantada de que la directora general nos indique qué acciones está desarrollando el Instituto de la Juventud para poner en marcha el nuevo alquiler de los jóvenes anunciado por el presidente de la Junta de Extremadura en el debate de orientación sobre la política general, conocido como el debate del Estado de la región, hace pocos meses. Muchas gracias, señora diputada. Para contestar tiene la palabra nuevamente la directora general de Juventud, doña Rosa Álvarez. Muchas gracias.
La Consejería de Fomento, a través de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, está elaborando este proyecto por el que me pregunta. Se está elaborando un borrador de proyecto de ley de creación de la Sociedad Pública de Alquiler de Extremadura. Como bien pregunta, en su enunciado fue anunciado por el presidente del Gobierno extremeño en el debate de política general y, como puede comprobar, volvemos a demostrar el contacto directo que existe dentro de la Administración entre departamentos, ya que los encargados de elaborar el instrumento normativo para que Extremadura cuente con esta sociedad pública de alquiler es de la Consejería de Fomento. El objeto de esta iniciativa social no es otro que fomentar la oferta de viviendas en alquiler, actuando como cesionario y arrendador de viviendas vacías y mediar en el mercado de alquiler de toda clase de vivienda. Los alquileres que se promueven se ajustarán a las condiciones de alquiler sociales, como ya estableció el propio presidente en su intervención en cuanto a la limitación de sus precios, y al que puedan acceder los jóvenes, aunque habrá que esperar a que esta sociedad esté creada en nuestra región para que se establezcan las fórmulas que se puedan utilizar para establecer estos alquileres. Desde el Instituto de la Juventud se da todo el apoyo a la Consejería de Vivienda y se pondrán todos nuestros recursos al servicio de los jóvenes extremeños para que puedan acceder a estas ayudas. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora directora general. Para su turno de réplica, doña Isabel Gil Rosiño tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Ya sabíamos desde el Grupo Parlamentario Socialista que esta medida anunciada por el presidente Monago en el debate de política general, en el debate del Estado de la región, tendría que ejecutarlo la Consejería competente en materia de fomento, pero usted me ha dicho aquí de manera reiterada que trabaja como responsable de juventud desde la transversalidad. Entonces yo entiendo que usted no debe esperarse a que esa nueva empresa, que por cierto nos sorprende, ¿verdad?, una nueva empresa pública que vaya a poner en marcha el gobierno de los mejores y de la austeridad, esté en marcha para que usted le traslade, como responsable de los jóvenes en Extremadura, la situación real y la viabilidad o no de esa medida anunciada por el presidente Monago. Mira, a mí me parece que la actitud del presidente algunas veces es lamentable, señora directora del Instituto de la Juventud. Me parece lamentable porque es un auténtico fraude a los ciudadanos. Es hacer todo lo contrario de lo que prometió en campaña electoral. Y yo creo que los ciudadanos, en un momento de dificultad como en el que estamos, pues puede hasta comprender que un responsable político, llámese Monago del Partido Popular o llámese de otra manera de otro partido, no pueda poner en marcha todo lo que llevaba en su programa electoral. Pero yo creo que lo que sí molesta verdaderamente a los ciudadanos y a este grupo parlamentario es que los responsables políticos, como en este caso el señor Monago, hagan ruido. Y desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, la anunciada medida de poner en Extremadura alquiler para jóvenes a un coste de 100 euros al mes es hacer ruido como se ha hecho ruido con el IVA a costa de la región y de los problemas que tiene la región. Entonces yo lo que le pido a usted es que me diga si usted cree que esta medida debe ponerse en marcha. Y entonces yo ahora le haré una serie de preguntas en el caso de que esta medida se ponga en marcha, que yo creo que solo responde al ruido que desde esa Consejería del Marketing que gobierna la Junta de Extremadura se pretende hacer en el debate de Estado de Orientación, en el Día de Extremadura, cada vez que se tiene la oportunidad el presidente Monago de dirigirse a los ciudadanos en Extremadura. Entonces yo le digo, ¿ha habido ayudas al alquiler en nuestro país o medidas de este tipo puestas en marcha? Sí. La renta básica de emancipación, que ustedes criticaban y no les gustaba. La renta básica de emancipación, que llega al Partido Popular de Mariano Rajoy y la eliminan. ¿Qué necesitaba un joven para ser beneficiario de la renta básica de emancipación en nuestro país? Tener un contrato de trabajo que justificara la entrada de unos ingresos mensuales que pudieran hacer pago de esa parte del alquiler. Entonces yo le pregunto, ¿va a ser necesario para esas viviendas, esas ayudas al alquiler, viviendas de 100 euros para los jóvenes en Extremadura, que los jóvenes dispongan de un contrato? Y me remito a la pregunta anterior, sin quererme yo saltar el protocolo de la Asamblea. Con un 63% de paro juvenil en Extremadura, ¿cuántos jóvenes cree usted que se van a beneficiar de esta medida? Si no tienen trabajo, no tienen ingresos. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a materializar?
¿Usted cree que es el problema mayor que tienen ahora mismo los jóvenes es de poderse ir a vivir a una casa que cueste 100 euros, a un piso que le ponga la Junta de Extremadura que cueste 100 euros? Yo le digo que no, que lo que quieren los jóvenes es trabajar. Y una vez que puedan trabajar y puedan ser autosuficientes por sí mismos, entonces ya se podrán emancipar. Y a este respecto, me imagino que usted, ante esta medida que le parece bien de la Consejería de Fomento del señor Monago, barajará y estará valorando qué datos actuales hay de emancipación en la región. ¿Cómo ha variado eso en el último año en función de cómo ha ido creciendo el desempleo juvenil? ¿Cuántos jóvenes en Extremadura han retornado a sus hogares familiares, a las casas de sus padres y de sus madres, porque se han quedado sin empleo y por lo tanto han tenido que dejar la vivienda en la que vivían de alquiler, compartieran o no compartieran, en definitiva? ¿Valora usted esos datos antes de poner en marcha una medida como esta? ¿O una vez más esta medida responde a la necesidad de protagonismo y de hacer ruido a costa de los extremeños del señor Monago? Me gustaría que me lo aclarara. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora diputada. Para su turno de dúplica, tiene nuevamente la palabra la señora directora general. Matizar algo importante. Es cierto que el mayor problema, desgraciadamente, que tenemos en nuestra región ahora mismo es el paro juvenil y que obviamente a veces pensar que si un chico en paro se va a emancipar o no se va a emancipar. Eso no quiere decir que no trabajemos a la vez o que hasta que no se solucione un problema nos olvidamos de otro. No, tenemos también el problema de que el joven, y hay jóvenes que sí siguen trabajando y hay jóvenes que sí se quieren emancipar y que hay que poner una ayuda y que hay que apostar por lo que nos demandan los jóvenes y una necesidad que nos trasladan. En estos momentos sigue vigente un apoyo económico de inquilinos. Esta ayuda compete a los 2 primeros años al Ministerio y los 2 restantes a la comunidad autónoma, que hemos hecho la prórroga en el caso de Extremadura. Este apoyo alcanza un 40% del total de la renta al mes, sin exceder del límite de 3.200 euros anuales del alquiler, y los abonos, en el caso de nuestra región, se hacen de manera trimestral. Le vuelvo a decir que el Instituto de la Juventud, claro que sabe que tiene que trabajar, y desde el Instituto de la Juventud se está trabajando y se está analizando toda la situación de los jóvenes para que la apuesta que está haciendo este gobierno, el gobierno del señor Monago, que no es por hacer ruido, es por sacar una medida real y una medida que vaya a los jóvenes y que efectivamente se haya estudiado como usted ha dicho, y que no solamente haya un titular, sino que haya una ayuda detrás real, que no nos quedemos en un titular, como se hacía en otras ocasiones, se está trabajando. Y ese apoyo se está dando también desde el Instituto de la Juventud. Y muchos de esos datos, sabes que los trabajamos y que de las oficinas de emancipación juvenil siempre han estado en materia de emancipación, trabajando con los jóvenes. Y que seguimos trabajando y dando ese apoyo y esa visión a la Consejería de Fomento y a la Dirección General de Vivienda. Y estamos trabajando de forma transversal. Esa es la transversalidad y le puedo asegurar, señoría, que así estamos trabajando. Cuando tengamos y lo vamos a elaborar esa medida, se hará pública y se hará teniendo en cuenta las consecuencias y la situación de los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora general. Pasamos a la tercera y última cuestión de este apartado, la pregunta 230, formulada nuevamente por la diputada doña Isabel Gil Rosiña. Tiene su señoría la palabra. Gracias, señora presidenta. Yo creía que no tenía paciencia, a pesar de ser maestra, pero la tengo con las respuestas de la directora general, que nunca le concretan a las inquietudes y a las cuestiones que este grupo parlamentario cree que son importantes para debatirlas y para conocerlas aquí en comisión. La tercera cuestión que le preguntamos viene también por los mismos intereses y por las mismas necesidades y las mismas preocupaciones, que es que la directora y responsable de las políticas de juventud nos haga una valoración, me da igual que sea política o técnica, sobre las nuevas tasas universitarias que van a pagar los jóvenes universitarios de Extremadura. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la señora directora general la palabra por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias. Decirle que la valoración que se hace desde el Instituto de la Juventud es la misma valoración que se hace desde el Gobierno de Extremadura.
demostrando una vez más la transversalidad, la constante comunicación que existe entre los diferentes departamentos del Gobierno de Extremadura. Paso a hacerle la valoración que me solicita. Los precios públicos de los estudios universitarios para el curso 2012-2013, tanto en el primer y segundo ciclo como en los grados, serán los mismos que en cursos pasados, actualizados conforme al IPC, siendo un 1,9%. Por lo tanto, podemos decir abiertamente que Extremadura se mantiene en los mínimos que fija el Real Decreto de medidas urgentes o que la entendida con la mayor claridad los precios mínimos que fija la ley. Desde el Gobierno de Extremadura tenemos muy claro que en la situación en la que nos encontramos, con las dificultades que se viven en muchos hogares extremeños, las puertas de la formación y en este caso de la universidad deben estar abiertas a todo el que quiera acceder a ella. De ahí que la primera matrícula de nuestra universidad sea de entre las diferentes comunidades autónomas la que menos la ha subido, con ese mencionado 1,9% que obliga a la ley. Concretamente, el incremento de los precios públicos en las titulaciones oficiales de grado oscilan entre el 0,19 céntimos y 0,34 céntimos por crédito, mientras que para las segundas, terceras y cuartas matrículas los precios que se fijarán estarán en los porcentajes más bajos de la horquilla permitida por la Ley Orgánica de Universidades, concretamente un 30, un 65 y un 90% respectivamente. Del mismo modo, los máster y doctorados recibirán un tratamiento similar, por lo que los niveles universitarios están regulados en la parte más baja de la horquilla de precio. Creo, por tanto, que debemos valorar positivamente el trabajo que se realiza desde la Consejería de Educación y Cultura para que nuestros jóvenes puedan seguir accediendo con mayores facilidades que en otras comunidades autónomas a estudios universitarios. Muchas gracias. Gracias, señora directora general. Para su turno de réplica, doña Isabel Cerrosiña tiene nuevamente la palabra. Gracias, señora presidenta. Valorar esto de manera positiva es estar muy lejos de la realidad, que es como parece que está el Gobierno de los mejores. Mire, lo que está haciendo el Gobierno de Rajoy, y en esto no se revela el señor Monago como con el IVA, es el mayor ataque a la educación pública que ha conocido nuestro país. Las decisiones que está tomando Rajoy en materia educativa están comprometiendo el futuro de los jóvenes, también de los extremeños, está rompiendo el principio de igualdad de oportunidades de los ciudadanos en el acceso a la educación y son una prueba más de ese engaño masivo, de ese fraude que es hacer todo lo contrario de lo que prometieron el Partido Popular en campaña electoral a los electores de este país, también a los de Extremadura. Mire, hay unas justificaciones, porque no he oído al Gobierno de Extremadura decir nada ni hacer ruido con este tema, como con el IVA y todas estas cosas ahora de Cataluña, que son los problemas que tiene Extremadura ahora, ¿verdad? No le he oído nada, pero sí la referencia que tengo como máxima, como voz autorizada del Partido Popular respecto a este tema, porque no he oído a nadie del Gobierno de los mejores, es las del ministro de Educación. Y dice el ministro de Educación: en los últimos años se ha producido una extensión y una generalización de la educación universitaria en nuestro país. De hecho, España ya ha cumplido con creces la proporción de alumnos universitarios establecida en la Estrategia Europa 2020. Sobran los universitarios en España, vamos a hacer una universidad de élite para que los hijos de los obreros y los trabajadores no puedan ir. Y eso lo hacen ustedes subiendo. A usted le hace gracia, los que hemos podido estudiar porque somos hijos de familias humildes, de padres trabajadores, gracias a las becas que sí antes eran un derecho reconocido en este país y ahora se termina con el Gobierno de su partido, pues a los que hemos estudiado con becas no nos hace gracia su sonrisa respecto a los miles de jóvenes que se van a poder sin estudiar en este país, se van a quedar sin estudiar gracias a las medidas de su partido, el Partido Popular. Y los datos que usted ha dado no responden a la verdad, señora directora del Instituto de la Juventud. Eso que usted dice, que lo traduce diciendo que es el mínimo, y que respecto a otras comunidades autónomas somos quienes menos vamos a subir las tasas universitarias, se traduce en la segunda matrícula en un 66%, se traduce en la tercera matrícula en un 150% y se traduce en la cuarta y sucesivas matrículas en un 245%. Imagino que usted tendrá muchos amigos universitarios porque es una persona joven igual que yo. Imagino que conocerá a muchos estudiantes universitarios que se matriculan en una segunda y tercera matrícula, sobre todo en aquellas carreras técnicas y de ciencias, ante la dificultad y ante la imposibilidad de aprobar
todas las asignaturas de las que se matriculan en el curso vigente en el que hacen la matrícula. No es una anomalía de los universitarios extremeños ni españoles matricularse en una segunda y en una tercera matrícula. Quiero que usted me diga ahora lo contrario si piensa que es una anomalía que alguien se matricule. Y van a pagar un 66% más, un 150% más y 245% más a partir de la cuarta y sucesiva matrícula. Ustedes están haciendo una educación de élite y ustedes están haciendo que no todo el mundo pueda estudiar en igualdad de condiciones. Y le pregunto un dato, señora responsable de las políticas de juventud, que me diga cuántos jóvenes estima el Gobierno de la Junta de Extremadura que no van a poder estudiar por no disponer económicamente del dinero suficiente para poder hacerlo, ante la falta de becas que ha recortado el Gobierno de España y ante el incremento de las tasas universitarias. Y en ese caso quiero que me diga si usted conoce otra medida anunciada de manera reiterada por el presidente Monago, que es aquella beca social para que ningún joven de esta región que tuviera dificultades económicas en su unidad familiar se quedara sin estudiar. Esta beca social ha sido preguntada de manera reiterada en la Comisión de Educación de este Parlamento y distintos altos cargos de esa consejería han ratificado que esta beca social se va a poner en marcha. Ante el recorte brutal a las becas, ante el incremento de tasas universitarias, quisiera que me dijera si esa beca social anunciada por Monago se va a poner en marcha en este curso, cuándo se va a poner en marcha, de qué dotación presupuestaria va a contar y, en definitiva, qué respuesta se le va a dar a esos jóvenes que se van a quedar sin estudiar por las medidas y el ataque brutal a la educación pública que está haciendo su Gobierno del Partido Popular. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora diputada. Para su turno de réplica y finalizar el debate de esta cuestión dúplica, tiene la palabra la directora general del Instituto de la Juventud. La verdad es que a veces dice que tiene paciencia, yo le digo que también la tengo y que la debe tener porque es la segunda vez que escucha pues esta respuesta. Es la segunda vez que escucha esta respuesta porque es la misma que dio el director general de universidad en relación a la misma pregunta que se le formuló. Lejos de la demagogia política que usted nos ha dicho, está el crecimiento de 500 alumnos más en este curso, en relación con el pasado curso. Creo que eso es lo que demuestra que sus palabras han quedado en demagogia política, y no porque lo diga yo, sino porque ahí hay datos concretos. Le voy a decir una cosa, hacía alusiones a mi sonrisa. Mi sonrisa, le voy a decir que encima usted era afortunada que estudió con beca. Yo estudié con beca y en verano trabajaba haciendo camas en hoteles para pagarme los gastos de las matrículas y lo que suponía estudiar fuera de casa. Me parece muy bien que todos estudiasen. Disculpe, señora directora general, disculpe un momento. Doña Pilar Vargas. Señorías, tanto del Grupo Socialista como del Grupo del Partido Popular Extremadura Unida, la comisión iba estupenda. En el calor del debate, los diputados, señores y altos cargos pueden pronunciarse sin necesidad de provocar revuelo en los diferentes asientos de diferentes grupos parlamentarios. Ruego que sean con el mismo decoro que al inicio de la comisión ustedes lo habían hecho. Continúe, por favor. Bueno, quería decir que creo que ha quedado claro que todos habéis dicho que así hemos estudiado todo, pues así vamos a seguir estudiando y esto no se trata de universidades para que accedan un grupo de élite. Yo no creo que estos 500 alumnos que hay más en nuestra universidad sean de élite tal y como está la situación ahora mismo. A mí lo que de verdad me sorprende su crítica y su alteración en este tema y sus palabras, cuando todo esto cambio en materia de universidad y concretamente el documento de mejora y seguimiento de las políticas de financiación de la universidad para promover la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del sistema universitario español que nos ha llevado a esta situación, fue aprobado en el 2010, repito, en el 2010,
Por lo tanto, hablamos de un documento heredado, siendo ministro don Ángel Gabilondo y formando parte de la Comisión Mixta de la Financiación, la entonces directora general de Educación Superior y liderazgo del Gobierno anterior, del Gobierno de Fernández Vara. De verdad, señoría, es curioso que en 2010 lo pudiese firmar su partido y hoy no lo pueda poner en práctica el Gobierno de hoy. O sea, de verdad que es curioso y no sé, quiere hacer más preguntas, yo también es que las tengo, no sé cómo se puede criticar. Y también le invito a que vea las tasas en relación con otras comunidades que son también gobernadas por su mismo partido. Hay ciertas contradicciones. No obstante, le vuelvo a decir que dada la situación, estamos intentando trabajar y que repercuta lo menos posible en los jóvenes universitarios. Y que vuelvo a defender el trabajo que está haciendo la Consejería de Educación del Gobierno de Extremadura para que esta subida sea la menor posible. Muchas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias, directora general. Gracias por su comparecencia en esta comisión e indicarle que puede abandonar la sala. Pasamos, por tanto, nosotros a la siguiente cuestión, el apartado tercero, con solicitud de comparecencia de comisión a petición de miembros de la Cámara. En este caso, formulada nuevamente por el Grupo Socialista Regionalista. Para justificar la solicitud de comparecencia, tiene la palabra la señora diputada doña Isabel Gil Rosiña. Gracias, señora presidenta. Bueno, justificar la solicitud de comparecencia de la directora general del Instituto de la Juventud para que nos explique el proceso de elaboración en estos momentos. Creo que ya ha finalizado el proceso de debate sobre el próximo Plan Integral de Juventud de nuestra comunidad autónoma, entendiendo como la herramienta fundamental que va a dirigir las políticas de juventud en los próximos años. Creemos que es importante. Este grupo parlamentario ha preguntado por escrito a la Junta de Extremadura por todas estas cuestiones para poder hacer un debate enriquecedor. Hemos preguntado con cuántas asociaciones se ha estado reuniendo, cómo han sido los procesos de debate, sobre qué ejes. Preguntamos en la última comisión correspondiente al mes de julio sobre qué ejes fundamentales se estaban produciendo esos debates. No tuve ocasión de que me concretara la señora directora del Instituto. Entiendo que solo hacemos preguntas en esta comisión y es bueno también que utilicemos otro tipo de iniciativas como la comparecencia que nos permita pues, que la directora del Instituto nos pueda aportar más información y hacer un debate más enriquecedor hacia un asunto que creo que interesa a todos los grupos parlamentarios, como es el futuro Plan Integral de Juventud de Extremadura. Muchas gracias, señora diputada. Pasamos al turno de portavoces de los diferentes grupos, de menor a mayor. Tiene la palabra don Víctor Casco, para justificar, para fijar su posición sobre esta solicitud de comparecencia. Sí, estoy de acuerdo con la solicitud. Muchísimas gracias. Pasamos al turno del Partido Popular de Extremadura Unida. Don Luis Sánchez tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. El voto de mi grupo también va a ser afirmativo, porque vemos que cada vez que viene la directora del Instituto de la Juventud en sus explicaciones es clarividente y queremos pues, que no haya ningún tipo de problema para que vaya y que venga a aportar y a verter las reuniones que han mantenido para los trabajos que se están realizando para llevar a cabo el quinto plan de la juventud. Además. Pues por asentimiento queda aprobada esta solicitud de comparecencia. Pasamos, por tanto, al último asunto, a propuestas de impulso ante comisión. La propuesta concretamente, la propuesta 19, en la que insta el Gobierno de Extremadura a eximir del pago del precio público del carné joven europeo a los jóvenes que se encuentran internos en los centros de acogida de menores y de cumplimiento de medidas judiciales existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Para impulsar esta propuesta, la impulsa el Partido Popular Extremadura Unida y tiene la palabra su portavoz, don Luis Francisco Sánchez, por tiempo de 10 minutos. Tiene su señoría la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a ser más breve que esos 10 minutos. Pues, para estar en el antecedente, quisiera recordar aquí a los compañeros diputados que se encuentran hoy en esta comisión que la sociedad en general y los jóvenes en particular estamos pasando una situación pues, realmente complicada, de especial dureza, y quería también que se imaginen los señores diputados cuál es la situación que están pasando, si nosotros lo estamos pasando mal, pues la situación que están pasando aquellos menores que se encuentran internados en los diferentes centros de acogida repartidos por toda la región de Extremadura. Quiero quedar claro que esta propuesta en ningún momento va hacia la mayoría de estos menores que no tienen recortadas sus derechos, al no estar sometidos a medidas judiciales privativas de libertad, sino que por diferentes causas relacionadas con el incumplimiento o el inadecuado ejercicio de la patria potestad o de los deberes de protección establecidos, han tenido que ser objeto de medidas de protección
por parte del Gobierno regional. Por eso mi grupo parlamentario, el Partido Popular Extremadura Unida, proponemos, por tanto, al Gobierno del señor Monago que con los tiempos que corren y los beneficios que este carnet puede reportar, se le exima del pago del precio público, 5,20 € a los menores que se encuentran internos en los centros de acogida de menores y de cumplimiento de medidas judiciales existentes en la comunidad autónoma. Porque este carnet joven europeo es un elemento que puede convertirse en vertebrador entre la juventud extremeña por el servicio que ofrece a nuestros jóvenes a la hora de facilitar su ocio y entretenimiento. Y dice mi grupo parlamentario, PP Extremadura Unida, pensamos que esta tasa podría ser una traba considerable para estos jóvenes extremeños, ya que el objetivo de esta propuesta no es otro que el de facilitar el acceso al carnet a estos jóvenes con el fin de fomentar su inclusión social y que puedan beneficiarse, como cualquier otro joven de su edad, de las ventajas del carnet joven europeo. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor diputado. Pasamos al turno de portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, de menor a mayor. En este caso tiene la palabra don Víctor Casco por tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Estamos de acuerdo con su propuesta, nos parece bien, nos parece positiva, y en ese sentido votaremos a favor. Pero le voy a hacer una enmienda. Sé que se requerirá la unanimidad de los grupos parlamentarios para que ustedes la puedan aceptar. Es una enmienda de adición, ahora, si no le importa, para el presidente y los grupos, que dice lo siguiente: eximir del pago del precio público del carnet joven europeo a los jóvenes cuya renta familiar no supere el IPREN, hablamos de jóvenes independizados que viven fuera de la unidad familiar paterna, y de aquellos jóvenes que sin empleo, que viviendo con sus progenitores, estos se encuentren en el desempleo, para que de esa forma la medida se amplíe a muchos jóvenes que hay en Extremadura, que su renta familiar, en el caso de los que viven de manera independiente, por desgracia poco, no supere ese IPREN, 540 €, si no me equivoco, en la última actualización, y para aquellos que viviendo en la casa paterna, todos sus progenitores se encuentren, sus dos progenitores se encuentren en el desempleo. Entiendo, señor diputado, que es una enmienda in voce que presenta en la pregunta. Vale. Bien, pues pasamos al siguiente grupo, Grupo Social. Bueno, aceptan la enmienda, presentan la enmienda, aceptan la enmienda a los grupos y preguntan. Presentación de la enmienda. Así algún inconveniente a la presentación de la enmienda? Una cosita que era que, no sé, la tramitación que tiene, habrá que ver el número de jóvenes que están en esta situación, por el coste que veamos, que si la Administración y el Instituto de la Juventud puede asumir eso. Lo que quería es, yo estoy a favor de presentar esta enmienda in voce, pero que la propuesta que presentamos nosotros va conjunta, pero que no sea, digamos, que si no se aprueba esta, no se puede aprobar la otra. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si tú aceptas esta enmienda, ya el debate sigue con la misma enmienda. Vale. Se admite la enmienda. Pues pasamos. Sí, exactamente. Gracias, señora presidenta. Respecto a la enmienda, luego tendré otro turno, que tengo la duda, para fijar la posición. No. Este ya es el debate con la enmienda incorporada. Con la enmienda. El debate se produce con la enmienda incorporada. De acuerdo. Exactamente. Vale, pues la fijación, en este caso, la posición del Partido Socialista respecto a esta propuesta de impulso, yo no voy a valorar la iniciativa, porque se lo pedí el otro día al consejero en el Pleno, que me parece que no tenemos que valorar si las iniciativas están bien o mal. Creo que la iniciativa coge mayor, o se dota de mayor sentido, viendo la situación dramática que tienen los jóvenes actual, y lo acabamos de hablar con la directora del instituto, con las preguntas que le hacíamos acerca del desempleo, las tasas universitarias y demás, con la enmienda que aporta el diputado Casco de Izquierda Unida Verde Sigue. ¿Por qué le digo esto? Porque, mire, señoría, su propuesta de impulso, al margen de la enmienda de Izquierda Unida, yo lo entiendo como una medida diaria, como una decisión diaria de gestión por parte del Gobierno. Es decir, no requiere, para eximir del pago de 5,20 céntimos, que sea impulsada por los grupos parlamentarios, y más si cabe por el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno. Me sorprende. Entienda, en el buen sentido, la crítica que le estoy haciendo, que para nada quiero yo polemizar con un tema con el que ustedes sí polemizaban. Y ahora quiero que usted me diga, ¿se está refiriendo a los menores que están en centros de acogida porque la Junta de Extremadura los declara a los servicios sociales en situación de desamparo, o se está refiriendo a los menores que están bajo cumplimiento judicial de medidas judiciales en centros de menores de cumplimiento de medidas judiciales? No es lo mismo.
no es lo mismo. Entonces, quisiera que me aclarara eso. Y yo entiendo que esto debe ser una medida de gestión del día a día de la Junta de Extremadura. Es decir, esto no es nuevo. En los campamentos, por ejemplo, de la campaña de verano de la Junta de Extremadura, los chicos y chicas que están en centros de acogida porque están en situación de desamparo y sus familias por diversas causas no pueden hacerse cargo de ellos, han asistido a los campamentos de la Junta de Extremadura y han estado exentos de pago, porque la Junta de Extremadura ejerce de padre y madre de estos niños y niñas menores de edad. No entiendo de la necesidad de aprobar aquí una cosa que me parece de perogrullo en el sentido del día a día de una decisión o de la Dirección General Instituto de la Juventud o del ámbito que tenga la competencia, en este caso si es política social, la Dirección General del señor Juan Bravo. Entiendo que no es necesario que el grupo que respalda al Gobierno tenga que traer esto aquí para eximir del pago a 5,20. ¿De cuántos niños estamos hablando? ¿Solo de los centros de acogida de menores o del cumplimiento de medidas judiciales? Y les digo que no voy a polemizar en este tema, como ustedes sí hacían cada vez que había un incidente en el Centro de Medidas Judiciales Marcelo Nessi. Nos encontramos en este momento con un incidente muy grave, con varias menores en la ciudad de Plasencia, y no va a ser este grupo parlamentario quien polemice con los menores en esta región, como sí hizo la diputada Cristina Herrera cada vez que había un incidente en el Centro de Medidas Judiciales Marcelo Nessi. Por lo tanto, creo que cobra sentido la enmienda que hace Izquierda Unida de decir: estamos ante una dificultad de las familias extremeñas, son 70.000 los extremeños que no cobran ninguna prestación, son 50.000 los hogares extremeños que tienen a todos sus miembros en paro. Vamos a eximir del pago a los hijos de esta familia pues de las actividades de ocio y tiempo libre que se ofertan desde los espacios de creación joven y todas las que conlleva el carnet joven europeo. Estoy de acuerdo. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora diputada. Continuamos con el debate. Fijación de posición, en este caso, de los diferentes grupos parlamentarios con el texto de la enmienda incorporado. Y tiene nuevamente la palabra don Víctor Casco por tiempo de 5 minutos. Sí, bueno, pues una vez que se ha admitido por lo menos la enmienda, obviamente estamos a favor, creemos que es una medida positiva y en estos momentos de grave crisis económica, aunque sean 5,20 euros, una cantidad escasa, pero para familias que tienen a todos sus miembros en paro o personas jóvenes que están en el desempleo, aunque vivan fuera de la unidad familiar, y personas que estén obviamente en los centros de acogida, pues bienvenidos sean esas medidas para paliar un poco la situación en la que viven, casi diría yo, en la que desesperan. Gracias, señor diputado. Por el Grupo Socialista Regionalista, doña Isabel Gil Rosiña, tiene la palabra. Pensaba que no iba, por eso antes me alargué, lo siento, pensaba que no iba a tener otro turno. No, y aclarar solo el tema de los 5 euros, 5, 3, 2, los que sean. Yo la única crítica que le hacía constructiva es el procedimiento de esta medida, que se necesita impulsar desde el Parlamento y la Comisión una medida que yo entiendo que es de gestión diaria de la Junta de Extremadura, que no necesita del empuje de los 3 grupos parlamentarios, a mi juicio, que está bien traerlo aquí y decir: vamos a eximir del pago a los jóvenes que tienen dificultades del pago de 5,20 euros. Cobra, yo creo, mayor justificación si vamos a eximir del pago a los jóvenes de todas esas familias que tienen dificultades en Extremadura, porque son muchos, pero cuando vamos a venir aquí a pedir que se exima del pago a los jóvenes que tutela la propia Junta de Extremadura, es lo que a mí entendía que podía ser una medida pues de gestión diaria de los propios responsables de la Junta de Extremadura, o política social o juventud. Al darle el enfoque que con la enmienda de Izquierda Unida, pues cobra mayor sentido, porque entonces ya serían muchos jóvenes los que se van a beneficiar. Solamente con 50.000 hogares que tienen a todos sus miembros en paro, pues estamos hablando ya de una cantidad de jóvenes importantes que se pueden beneficiar de las bondades que otorga el carnet joven europeo. Muchísimas gracias, señora diputada. Pues para cerrar el debate y como grupo proponente de esta propuesta de impulso, cerrará el debate don Luis Sánchez por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señora diputada, yo entiendo su controversia, porque en 28 años de gobierno ustedes no lo hicieron, pero entiéndame a mí, lo he comentado anteriormente. No, se sigue pagando 5,20 euros, ¿no? En ningún momento estos menores tienen recortadas sus derechos al no estar sometidos a medidas judiciales privativas de libertad. Los que están judicialmente privados de la libertad no pueden salir del centro.
Ya me entenderá para qué va a servir el carnet joven si no pueden salir del centro. No, sí, no, pero que tiene que los que sometidas a medidas judiciales, pero no que sean privativas de justicia, sino que hay gente que las manda porque la quitan de su familia y no pueden estar con sus padres. Porque no es lo mismo que estén en privativa, es como si mandarlos a la cárcel, ¿no? Digamos, entre comillas. Establecido que tienen que ser objeto de medida de protección por el gobierno regional. Cuando el gobierno regional se los lleva al centro, no están privativos, esos menores no están privativos de libertad. Pues aquí, ¿de qué centro de...? Esto, en mi grupo parlamentario está conforme con la propuesta que ha presentado el diputado Víctor Casco y esperemos que el gobierno regional atienda nuestras demandas. Muchas gracias. Bueno, pues cerrado el debate, pasamos a votación y aunque la fijación de posición de todo el grupo parlamentario ha sido a favor con la enmienda incorporada por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, Verde sí es, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta de impulso? Pues por unanimidad queda aprobada. Sustancia del orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias, señorías.